Por si las moscas, conversaremos con el escritor y periodista Felipe Restrepo, es un gran amigo desde hace mucho tiempo. Felipe acaba de publicar una novela notable que se llama Ceremonia. Abordaremos el tema de la novela, pero también aprovecharemos la presencia de Felipe para hablar de política colombiana. Él es un gran observador de la política en su país, estuvo ahí en las elecciones pasadas, y ahí creo que se definió también en buena medida el futuro de América Latina. Está Felipe Restrepo con nosotros. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación y por esa presentación tan generosa. Felipe, bueno, comencemos con la novela. Ceremonia es una novela que acabas de publicar en Editorial Planeta. Y es una novela, si me permites decirlo, que trata sobre un retrato de una familia de élite latinoamericana. Es obvio que es una familia colombiana, pero está planteada de tal manera que yo creo que trasciende esa frontera y se parece a las élites en nuestros países. La primera pregunta es, ¿por qué el interés de retratar esta élite? Claro, Guillermo, mira, yo... ahora que dices que es claramente una familia colombiana, yo pues obviamente soy colombiano, tengo mucho tiempo de no vivir en mi país completamente, he estado muchísimos años en México, he vivido en otros países y si bien toca cosas de las familias colombianas, yo lo que intenté hacer es que no fuera tan reconocible eso y que un lector mexicano pudiera pensar que era una familia de élite mexicana, lo mismo un chileno y lo mismo un peruano, porque justo durante como esta investigación, durante esta búsqueda de lo que yo quería decir, obviamente me encontré con similitudes, ¿no? Y creo que las élites latinoamericanas, que si bien en todo el mundo hay élites, tienen unas particularidades que fue lo que yo quise retratar. ¿Y de dónde nació esa motivación? Es difícil saberlo. Yo soy un gran fan desde joven, lector de Truman Capote, y me interesaba esa idea de entrar en esos mundos exclusivos, esos mundos de la riqueza, del poder económico, del poder social, del poder político, esos mundos de los que la gente habla mucho, de los que la gente especula mucho, pero que se conocen poco. Y ahí pues sí eché mano, digamos, de cierta forma del privilegio, no sé si llamarlo privilegio pues, pero del acceso que yo he tenido durante mi vida a esas élites, de cosas que yo he visto, que yo he presenciado y que siempre me han llamado la atención, ¿no? Esas mecánicas justamente del poder, de los excesos. Y sabía que quería escribir algo al respecto. Pensé, claro, como tú decías, somos cronistas, somos periodistas y uno siempre tiene el impulso de escribir una crónica, ¿no? Y poner a los personajes reales y hablar de hechos reales. Y lo que yo encontré es que era muy difícil hacerlo así, porque tú sabes que cuando uno hace ese tipo de reportería, que no es necesariamente reportería, sino es estar ahí observando como un testigo, pues le queda muy difícil justificar algunas cosas, mostrar algunas cosas. Entonces la ficción de cierta forma permite escudarse, pero está anclada en la realidad y creo que los lectores latinoamericanos todos van a encontrar ahí cosas que han visto, situaciones que han visto o personajes que les van a parecer al menos muy reales. Conocidos. Sobre el tema de la reportería y el acceso a ciertas élites, recuerdo específicamente un estupendo perfil que hiciste del ahora expresidente Santos, que digamos de alguna manera hay una relación entre tu acceso al expresidente y digamos tu puesta en escena en la novela, pero es decir, lo que quiero decir es que no eres ajeno a esos temas, lo has tratado en otros ámbitos, lo has tratado en el periodismo, específicamente en este gran perfil que creo que del cual hay que hablar un poquito también. Claro, tú sabes bien, tú conoces mi trayectoria y yo empecé haciendo perfiles y curiosamente perfiles de personajes también de élite política, de élite cultural, de élite artística. Y todo eso que yo veía como periodista, al mismo tiempo que estaba haciendo esa reportería, decía, algún día lo tengo que utilizar en otro tipo de
de material. En el caso del perfil de Juan Manuel Santos, que fue un trabajo que me tomó más de un año, digamos, yo acompañé al presidente en muchísimas de sus reuniones de gabinete, me dio acceso a su despacho, en el Palacio Presidencial, en el avión presidencial, incluso en una visita de Estado del presidente Peña Nieto, del ahora expresidente Peña Nieto. Pude ver todo eso, las negociaciones, porque en ese momento se estaba firmando ya el acuerdo final del gobierno de Colombia con las FARC, entonces tuve pues la suerte de que el presidente me dejara estar ahí. Claro, eso vino de una cercanía personal que existía de años atrás, y cuando yo le planteé a él directamente la idea de hacer el perfil, le puse el ejemplo de la serie de Netflix de House of Cards y le dije, presidente, yo quiero hacer algo como lo que hace el periodista de House of Cards con el presidente. Me dijo, claro, me encanta esa serie, pero al final el periodista muere, ¿no? Exacto, y yo le dije, sí estoy dispuesto a hacer eso. ese riesgo. Y él, digamos, no creo que todos los presidentes tengan como la generosidad y la capacidad de entender lo que significa que escriban sobre ellos y darle un acceso así a un periodista, pero bueno, pude ver lo del el interesantísimo proceso del Acuerdo de Paz, el Premio Nobel de la Paz, todo un momento, creo yo, muy significativo para la historia reciente de Colombia y para la historia reciente de Latinoamérica. Muy bien, vamos a regresar al tema de política colombiana, pero vamos de nuevo a ceremonia. Tu mirada sobre esa élite que retratas, hay cierta, bueno, verdad, porque como tú lo expresas en el libro, no creo que esas élites se puedan redimir demasiado. Y todos los personajes, las tres generaciones que se pintan ahí, pues no se redimen, tienen un destino, pues chocan, digamos, con su propio destino, es lo que quiero decir. Mira, yo en cuando empecé a juntar, digamos, como todas las ideas que tenía para hablar de este mundo de las élites, fui muy cuidadoso, y eso era algo que no quería perder de vista durante la escritura de la novela, de no caer en la caricatura, de no caer en el juicio moral de esta idea tan sencilla de decir los ricos la pasan bien y son malos y solo piensan en ellos y son egoístas. Claro que hay un poco de eso, y claro que la novela muestra un poco de eso, pero yo no quería quedarme en ese retrato caricaturesco de lo que son las élites, porque si bien hay ahí un capital y hay ahí dinero y hay ahí excesos, pues también lo que yo quería retratar, y siento que lo que debe hacer un novelista, es centrarse en sus personajes, ¿no? Contar el drama personal de unos personajes, sus arcos dramáticos, y enmarcar eso en este mundo de la riqueza y de la élite. Yo revisé un poco, o pues digamos un poco, sino bastante en extenso, como cuál era la historia de las sagas familiares en nuestro continente y en la historia de la literatura en general, y pues es uno de los grandes temas de la literatura, ¿no? Las familias, los dramas que hay dentro de las familias, y eso viene pues desde la tradición de la literatura griega, la gran literatura europea, los clásicos rusos, los clásicos franceses, y en Latinoamérica, pues obviamente con los autores del boom. Del boom, es justamente lo que te iba a decir. Vargas Llosa, Carlos Fuentes y pues García Márquez, todos tienen unas grandes sagas familiares. Yo pues no me puedo comparar con ninguno de estos grandes autores, pero intenté hacer algo similar, aunque con una mirada un poco más contemporánea. Vamos a quedarnos ahí porque se nos ha terminado el tiempo del primer bloque, pero regresemos con esta idea sobre las sagas latinoamericanas familiares y la manera en que conforman ceremonia. Regresamos después de este corte. Por si las moscas, estamos de regreso. Converso con el escritor y periodista Felipe Restrepo. Hablamos de su más reciente novela, Ceremonia. Y Felipe, antes del corte hablábamos de cómo conforman las sagas familiares escritas por otras tradiciones, pero también la latinoamericana, el trabajo que hiciste. Claro, para quienes no han leído la novela, cuenta, como decías,
estas 3 líneas temporales, ¿no? de 3 generaciones. Y pues para que digamos, mi historia tuviera cierta verosimilitud, pensé que tenía que tener un origen, entonces ahí me remití al personaje del patriarca, ¿no? Este patriarca latinoamericano que hizo su fortuna a través de la explotación de las tierras, muchas veces una explotación ilegal y sobre todo construida sobre los hombros de las personas con menos recursos, casi pues como esclavos, y ahí fue construyendo como esta fortuna que partía del carbón y cómo ese patriarca va marcando el destino de toda esa familia. Es una novela que pues también quise yo que hablara mucho sobre el machismo, sobre la figura del padre, sobre cómo se ha transmitido generación en generación en Latinoamérica esa idea del hombre, del macho dominante, y cómo afortunadamente nos hemos ido deshaciendo de eso. Y también es una novela que explora sobre la identidad, sobre la aceptación de la identidad y sobre cómo el descubrimiento de cómo todos estos personajes, y de ahí el título, tienen que vivir una doble vida para poder ser quienes quieren ser. Hablemos sobre el tema del machismo y, digamos, la manera en que la figura masculina dominante informa la vida de sus descendientes, y me parece que hay 3 personajes claves. Uno es, que son los 3 hijos, digamos, de la última familia que te interesa. Me interesa la manera en que se refleja esta idea sobre el personaje de Patricio, que es un personaje homosexual que tiene, digamos, una conformación particular y una homofobia internalizada que está ahí presente en la familia, y las 2 hermanas, que son Viviana y Diana, que tienen también destinos distintos. Claro, pero las 3, esa triada es interesante, ahora que lo dices, cómo la figura dominante se refleja en sus vidas. Pues esta sería, digamos, como la última parte de esa familia, la última generación que corresponde más hacia mi generación, mucho más contemporáneo, incluso a los millennials, ¿no? Y quise retratar ahí a través de estos 3 hermanos, pues primero Patricio, que es pues para mí uno de los personajes centrales, protagónicos de la novela, digamos, en el que quizás puse yo más, aunque uno pone en todos sus personajes, pone algo de su experiencia y de la experiencia de la gente que conoce, pues aquí quise poner mucho de algo que yo tuve que vivir, digamos, que fue como esa última generación de hombres homosexuales que todavía tenían esta idea de que había que salir del closet y que era doloroso y que era un proceso. No digo que eso no exista, pero creo que para las generaciones más jóvenes ya es un proceso un poco como de la antigüedad. Creo que la expresión salir del closet va a desaparecer, ya está desapareciendo. Y este personaje de Patricio pues tiene este choque con su propia sexualidad, con lo que él quiere ser, con lo que él desea, versus a lo que esta familia conservadora, machista, religiosa quiere que sea un hijo de ellos, ¿no? Y por otro lado está Daniela, que es esta chica que también pues he tenido la posibilidad de ver muchas mujeres que se ven metidas en este mundo, que tienen que casarse con el hombre perfecto, que tienen que tener una casa perfecta, diseñada increíble, con las mejores piezas de diseño, las mejores piezas de arte, y en realidad hay un vacío enorme detrás de eso, y ella empieza a caer en las manos de algo para lo que sí hice muchísima reportería, fíjate, que son las sectas de los millonarios, ¿no? No es una novela sobre sectas, tampoco es una novela sobre salir del closet, pero todo se junta ahí. Y en este mundo de las sectas fue muy interesante hacer entrevistas y encontrar cómo son unos especialistas en encontrar personas así, con debilidades, con carencias, con vacíos, y cómo los empiezan a llevar y absorber y hacer creer que si les dan dinero van a encontrar la felicidad. Fíjate, yo entrevisté mujeres reales que participaron en algunas de estas sectas de las que todos hemos oído hablar, y en efecto les vendían la idea de que les iban a ayudar a encontrar la felicidad o el sentido de la vida. Y se pregunta uno qué hay detrás, cuál es este vacío que lleva a una persona a decirle a alguien, sí, te doy dinero para que me ayudes a encontrar mi felicidad. Mi felicidad, sí, que mi lugar pues no en el mundo, existe, sí. entre otras.
Exacto. Y por último está Valeria, que es un personaje tal vez no tan importante como estos dos, pero que también, digamos, tiene Claro, una salida al y final. que de ahí era otra de las cosas que yo quería hablar a través de ese personaje, y es toda la novela, si te das cuenta, está llena de consumismo, ¿no? De consumismo sin sentido. Todos los personajes compran y compran marcas y compran marcas. Y en el caso de Valeria es una artista contemporánea, y yo quería hablar o mostrar un poco cómo he Como es lo conocido mismo. el mundo del arte contemporáneo y cómo el mundo del arte contemporáneo se ha convertido En una mercancía, en un proceso de consumismo, ¿no? Y ya no Totalmente. importa tanto la pieza, ya no importa tanto qué quiere decir el artista, lo que hay detrás, la reflexión que hay, sino cuánto cuesta la pieza, qué galería lo vende, cuánto está cotizado. Y mucho del mundo del arte, tú lo sabes bien, se ha ido hacia eso, ¿no? Hacia cuánto cuestan las cosas y cómo el valor de una pieza es lo que cuesta. Sí, es fascinante, digamos, esa triada, entre otras cosas que tiene la novela. ¿Qué recepción has tenido con la novela? Bueno, no soy yo para decir qué recepción he tenido, pero creo que los lectores que he conocido, la novela salió en México y en Colombia y próximamente va a salir en el resto de Latinoamérica. He tenido muy buena recepción, siento que es un momento en nuestros países donde es bien interesante hablar de las élites, y si te fijas, hace poco releías cuando estaban en las elecciones de Colombia, de lo que vamos a hablar ahorita, un par de páginas que están en la novela sobre las elecciones, ¿no? Y yo te lo juro que no soy vidente ni nada, pero parecía sacado de las elecciones de México, en Chile, en Colombia, y es esta Los idea de que mismos las temores. élites se Ajá. niegan a pensar que las sociedades deben cambiar, que deben ser más justas, que deben ser más incluyentes, y que esa idea de que hay una clase superior que lo domina todo se tiene que acabar, porque si algo estamos jodidos en México y en Latinoamérica es por esa misma idea de que no pueden cambiar las cosas en la sociedad. Muy bien, te propongo que en el siguiente segmento hablemos de esta premonición y que entremos en el tema de la política colombiana. Regresamos después de este corte. Por si las moscas, estamos de regreso. Conversamos con Felipe Restrepo, autor de la novela Ceremonia. Y ahora hablaremos, Felipe, sobre política colombiana. La novela, como decíamos, tiene un personaje que se dedica a la política, está en un proceso electoral, y en ese proceso electoral están más o menos reflejados los dilemas que Colombia acaba de vivir, pienso, pero que en la realidad se convirtieron en un dilema que creo que definió en buena medida el futuro de América Latina, porque ahí se iba a quebrar o no una forma de hacer política, digamos, una forma un poquito más tradicional, convencional, aunque los dos candidatos, digamos, son fuera del sistema de alguna manera, pero el candidato de ultraderecha tal vez hubiera llevado a tu país a un abismo un poquito más difícil de transitar. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en Colombia? ¿Cómo fue que llegaron a este encuentro de dos extremos que pues reconciliables, ¿no? Bueno, pues es un larguísimo proceso que tú conoces bien, pero para sintetizar, viene un poco de la época del uribismo que yo trato de retratar ahí en la novela, de manera metafórica, y es este auge de la derecha conservadora, del paramilitarismo, de cómo se crearon ejércitos paramilitares para proteger a los grandes hacendados, cómo eso llevó a un enfrentamiento con la guerrilla de las FARC, y cómo todo ese proceso se cerró con lo que hablábamos ahorita, con la firma del proceso de paz con las FARC. Tú sabes que hubo un plebiscito en el que increíblemente ganó el no aceptación, pero al final, bueno, se implementó los acuerdos, y el gobierno de Iván Duque, que representaba un poco esta derecha conservadora, arcaica del uribismo, hizo lo posible por dilatar la implementación de los acuerdos de paz.
durante los 4 años que ya se están terminando este mes, Duque sistemáticamente habló mal de la justicia transicional, habló mal de los acuerdos que se habían hecho en La Habana, habló mal de su antecesor Juan Manuel Santos y la respuesta a eso fue la llegada al poder de Gustavo Petro. ¿No? Gustavo Petro, para quienes no lo saben, es un exguerrillero, un hombre que perteneció a las guerrillas del M-19, pero que firmó un acuerdo de paz en los 80s, 90s, y ahí se incorporó a la vida política. Fue senador muchísimos años, un senador muy brillante, fue alcalde de la ciudad de Bogotá con unos resultados bastante decepcionantes desde mi punto de vista, y que fue creando un proyecto político muy personal, ¿no? Yo muchas veces hablo del paralelo que puede haber con la carrera de Andrés Manuel López Obrador, si bien son dos políticos muy diferentes, de generaciones diferentes, pues ambos con proyectos personales, podría uno decir de izquierda, aunque eso es debatible. Y antisistema, ¿no? O sea, son y muy antisistema, ¿no? es decir, Un discurso muy centrado que cuando yo estaba viendo la campaña de Petro me acordaba de la campaña de López Obrador. El mensaje era casi el mismo, ¿no? El sistema no funciona, hay unos excluidos, tenemos que hacer un gobierno La para el pueblo. oligarquía está mal. La oligarquía está mal, la oligarquía es que era lo que yo decía antes del corte. Sí es cierto que hay un problema con las oligarquías, con las élites, pero el discurso de Petro fue muy antisistema. Ahora, lo que ocurrió es que ganó en una segunda vuelta muy apretada con un candidato también antisistema, pero de la extrema derecha. Y a lo que viene ahora Colombia es la primera vez que va a haber un gobierno de izquierda. Izquierda, en la vida de Colombia. En la vida democrática de Colombia es la primera vez que la izquierda llega realmente al poder, aunque te digo que Petro podría uno discutir qué tan de izquierda son sus posturas, pero en principio sí. Y hasta ahora siento yo que ha hecho unos buenos nombramientos, que ha tratado de buscar como un espectro muy moderado. Hay muchas dudas sobre las decisiones económicas, sobre todo sobre el sistema de salud, que lo quiere reformar por completo, quiere hacer una reforma tributaria, quiere hacer estas grandes reformistas un poco como Andrés Manuel López Obrador, como presentarse como un gran reformista, un iniciador de una nueva era en la historia de Colombia. Vamos a ver si lo logra. ¿Y tiene la mayoría en el Congreso para poder? López Obrador, su partido no tiene la mayoría, tiene una gran representación, pero está haciendo pactos con otros partidos, con partidos como el Liberal, que son partidos, digamos, muy más del centro, muy tradicionales, pero que necesita esas mayorías en el gobierno para gobernar. Yo creo que Petro viene con un mensaje interesante, hay que verlo. Causó, por supuesto, pienso yo, entre mucha gente un miedo enorme de lo que puede pasar, sobre todo con la parte económica, pero pues yo no creo que sea ni siquiera comparable a Venezuela, ¿no? Este gran fantasma de todas las elecciones que vamos a hacer como Venezuela. Son dos casos muy diferentes. Maduro es un hombre muy diferente a Petro y son, en fin, casos históricos muy distintos. Y por primera vez hay una mujer negra en un puesto clave. Mira, yo creo que ese fue un acierto de la campaña de Petro, reconocer que Francia Márquez, que es una mujer negra de un origen muy humilde. Ella era trabajadora del hogar, que luego se convirtió en una muy destacada lideresa social. Creo que el mensaje de ponerla a ella fue muy fuerte. Y si bien a mucha gente le causaba escozor pensar eso, creo que a los jóvenes sobre todo les dio un mensaje muy potente, decir, va una mujer negra, una mujer con estos orígenes y una mujer que habla con mucha honestidad, pienso yo. Ahora hay que ver cuáles van a ser sus funciones reales. Y si hay algo que se debe decir sobre Petro y que todo el mundo reconoce, es que muy pronto se entra en conflicto con sus colaboradores muy cercanos porque es un hombre muy egocéntrico. Hablando de juventudes en Colombia, Colombia también vivió hace unos años unas protestas juveniles, particularmente en Cali, que también definieron mucho la gestión de Duque, pero en fin, esta fuerza social, este magma social, ¿en qué está en este momento? O sea, sigue habiendo esta Yo creo que sigue. Yo creo que esa insatisfacción está ahí. Yo creo que parte del gobierno de Duque, el fracaso del gobierno de Duque fue no entender que ese descontento estaba ahí.
Colombia es un país tremendamente desigual y los jóvenes tienen muy pocas opciones de trabajo, tienen muy poco acceso a muchas cosas, a la educación particularmente, y creo que esa fue una bandera interesante de la campaña de Petro, proponer una educación mucho más abierta, mucho más universal, gratuita. Hay que ver cómo se canaliza ahora este descontento, ¿no? Yo pensaría que por el momento ellos apoyaron la elección de Petro y gran parte de sus votos en segunda vuelta vinieron de jóvenes que dijeron queremos este cambio, queremos algo diferente. Hay que ver justamente en el inicio de su gobierno qué medidas toma para ver si responde o no a este descontento, pero ahí está. Creo que la pandemia fue durísima con la economía colombiana y eso generó aún más dolor y más resentimiento. Pues muy bien, Felipe, se nos ha terminado el tiempo, que se nos quedan también muchísimas cosas por seguir platicando, pero ha sido un placer tenerte aquí. Guillermo, muchísimas gracias por la invitación, un placer y cuando quieras regresamos. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 en Por si las moscas.